Les voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 21, que se pongan de pie en cuanto lo tengan y vamos a leerlo de forma alternada. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados. Otra vez. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno que tenía cerca una mano y preguntaba a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque al victoria del juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Amén. Vamos a buscar el himno número 230, ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Hoy lo quisiera saber.
de pie, recibamos a quien trae la palabra el día de hoy con el tema liderazgo sin visión. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a leer la Escritura. Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 20. Vamos a leer la sección inicial, los versículos 1 al 8. La autoridad de Jesús. Alternadamente leamos, hermanos, dice la palabra del Señor. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Y andaban diciendo: dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Bendito y soberano Señor, leyendo tu palabra como lo hemos hecho, nos acercamos con esta pregunta: ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? Y con esta expresión también de compromiso, hoy lo quisiera saber. Venimos, Señor, para aprender. Nos has llamado para enseñarnos tu voluntad. Nos has llamado y nos has reunido para enseñarnos, para instruirnos en el camino de la sabiduría, en el camino del pacto, en el camino de la obediencia a ti, Señor. Instrúyenos, pues, Padre, te lo rogamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos, por favor. Nuestro tema general que hemos tomado desde hace algunos domingos es este: visión, autoridad y poder. Hemos visto estos temas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y compete que avancemos en el desarrollo de este tema para nosotros. Las palabras del Salmo 119, 105 son muy conocidas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es, entre otros, uno de los textos más conocidos. Sin embargo, es posible que tendamos a reducirlo en su significado. ¿Qué significa que tu ley o tu palabra, dirigiéndonos a Dios, es lámpara y lumbrera a mi camino? Es posible que al aplicarlo en su significado, este texto sea reducido en su significado. Que nuestra interpretación del texto lo llevemos solo como si implicara de parte de nosotros solo portarnos bien, solo llevar una vida moralmente buena. De hacerlo así estaríamos reduciendo enormemente el significado de la palabra del Señor. En el libro de los Proverbios también repetidamente se habla de la verdadera sabiduría, porque eso es lo que es toda la palabra para nosotros. Nos es dada para que adquiramos sabiduría. Por eso el libro de Proverbios se coloca dentro de la literatura sapiencial, porque su tema es proveer de sabiduría a los que la leen. Y toda la palabra en su conjunto es para eso. Pero en ambos casos, tanto en Proverbios como un ejemplo ahora y el Salmo 119, 105, son textos que comprenden toda nuestra vida, abarcan toda nuestra vida.
Porque la palabra de Dios no vino como consecuencia de la caída, sino que la palabra de Dios fue dada junto con la creación, como principio normativo para la criatura humana. Cuando Dios hubo creado al hombre, leemos en Génesis, enseguida Dios le dio su palabra, no como sugerencia, sino que esa palabra fue dada con carácter normativo para la vida toda de ese ser humano. Porque el hombre fue creado y fue llamado a escuchar la voz de su Creador desde el principio. Palabra que ha resonado con acento autoritativo y por lo tanto es la norma para la vida del ser humano. Solo después de la caída, esa palabra de Dios normativa para la vida del hombre nos llegó a través de profetas, como dice Hebreos 1, y solo después se inscrituró también, es decir, se puso por escrito. Esa ya era una republicación de la palabra de Dios para el hombre. Porque desde el principio la respuesta que Dios esperaba del hombre era una respuesta de sujeción obediente a su voluntad, pues el hombre fue creado y constituido siervo de Dios. Y este servicio, como hemos dicho ya antes, abarcó desde el principio todos los ámbitos de la vida. Ninguno solo, por pequeño que fuera, quedó exenta de la relación del pacto con nuestro Creador. No hay una sola parte de nuestra existencia que no esté calificada por esa relación con nuestro Creador, con nuestro Señor. En el ejercicio de nuestro oficio como mayordomos, el escuchar y hacer la voluntad de quien nos creó debía ser el propósito cada día, cada instante y en cada cosa que haríamos. Así que, cuando se anunció la redención, esta redención no puede tener menores alcances que aquellos que tiene la creación. La redención se da en el mismo contexto de la creación. Por eso la redención tiene alcances cósmicos. No es la salvación de nuestra alma, es la salvación de nuestro ser entero. Y por lo tanto implica la restitución de nuestro servicio total a aquel que nos creó, pero con la redención entonces nos redimió también. Y ejemplo de esa obediencia y de esa entrega a Dios nos ha dado el Señor Jesucristo. Ejemplo de sumisión a la voluntad del Padre nos la ha dado nuestro Señor, que es el claro ejemplo entonces que tenemos de lo que significa ser siervo de Dios. Así lo hemos manifestado en las dos sermones anteriores correspondientes a este tema. En Cristo encontramos el claro ejemplo de verdadera sabiduría, es decir, conocimiento de la voluntad de Dios. Por ello, miramos en el Señor Jesucristo un correcto ejercicio de su autoridad, y debido a esa autoridad legítima por tener conocimiento de la voluntad del Señor, se cumple en un poder que es edificante para todos aquellos que escuchan y que reciben del Señor su gracia. Aquel liderazgo del Señor Jesucristo les trae edificación. Ahora que hemos visto el ejemplo de nuestro Señor, entonces, hermanos, nos corresponde considerarnos a nosotros mismos a la luz de lo que hemos visto en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, de aquello que las Escrituras nos enseñan a nosotros para que podamos servir a Dios como Él quiere que lo hagamos. Pero nos encontramos aquí, y eso es nuestro estudio ahora, que no siempre ejercemos liderazgo con visión, sino que en muchas ocasiones el Señor encuentra entre su pueblo liderazgo sin visión, y el liderazgo sin visión se encuentra en oposición a Dios. Teniendo el ejemplo de nuestro Señor, de conocimiento perfecto de la voluntad de Dios y del ejercicio de una autoridad legítima, como hemos dicho, con aplicación a acciones para edificación, nos corresponde vernos a nosotros mismos. Como el segundo Adán,
En su triple oficio, el Señor Jesucristo nos es ejemplo para que nosotros le sigamos. Durante su ministerio, el Señor Jesucristo confrontó a los líderes de su pueblo. No porque el Señor fuera un confrontacionista, no porque al Señor le gustara la beligerancia, no porque viniera a echar pleito por echar pleito, sino por una sencilla razón, que donde se planta la tesis de Dios, de inmediato se levanta la oposición, de inmediato se levanta la antítesis. Es eso lo que vemos en el Señor. El Señor confrontó a los líderes de su pueblo cuando Él habló, cuando Él enseñó, cuando Él actuó. La predicación del Evangelio del Reino dividió a todos los que escucharon, y los dividió en dos grandes grupos, y esto siempre va a ser así, porque la palabra del Señor divide, porque la palabra divide. Por un lado, tenemos aquellos que escucharon atentamente y que por la obra del Señor le siguieron también. A ellos los conocemos como sus discípulos, los que siguieron, los seguidores del Señor. Por otro lado, encontramos aquellos que físicamente también iban con el Señor, también iban detrás de Él, pero no iban porque le consideraran una autoridad para ellos. No iban porque les gustara su enseñanza. No iban porque le tuvieran como un maestro, sino que iban porque buscaban alguna falla que pudiera justificar alguna acción contra Él. Estos constituyeron sus adversarios. Así que entre todo el grupo que oye al Señor están sus discípulos, pero también están sus adversarios. La palabra del Señor que ellos escucharon no congeniaba con su entendimiento de la misma, y esto los convirtió en opositores del Señor. Podríamos pensar que esto que hemos leído en los Evangelios solo aplica a los líderes eclesiásticos, porque los oponentes o los adversarios del Señor Jesucristo eran los principales de los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los principales líderes del pueblo de Dios. Pero esto sería reducir la enseñanza de la Escritura a solamente un aspecto de la realidad. Ciertamente el Señor confrontó a los líderes del pueblo judío, pero estos principios de la Escritura son para aplicación a todos los ministerios o todos los oficios que nosotros mismos desempeñamos, porque todas las vocaciones se originan en Dios. Así que tenemos mucho que aprender. Basados en la enseñanza de las Escrituras con respecto a la creación del hombre y el mandato cultural, el liderazgo dado por el Señor abarca la vida en su totalidad. No hay liderazgo que no venga de ese llamado del Señor al hombre. Por lo tanto, nosotros, junto con aquellos que el Señor Jesús confrontó, estamos nosotros. Y una pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos usted y yo ejerciendo nuestra vocación en el cumplimiento de la voluntad del Señor? ¿O seremos encontrados como aquellos que se oponen a su Señor? Y los pasajes que hemos leído, hermanos, nos llevan en esa dirección. Los adversarios del Señor, en primera instancia, se identifican como los ignorantes de la voluntad del Señor, como los que no conocen la voluntad del Señor. Quienes se opusieron al Señor no eran desconocidos, no eran cualquier persona, eran los líderes del pueblo del pacto. Por eso el Señor Jesucristo nunca dirigió palabras a decir a ellos: son ustedes unos extraños, advenedizos. No, desde la época de Moisés, Dios estableció una familia para el sacerdocio. Y de ahí, de generación en generación, había sacerdotes para el pueblo de Dios. También Dios es el que llamaba a los profetas. Había profetas en el pueblo de Dios.
Todos estos estaban en oficio porque Dios los había llamado. Y al llamarlos, los puso para conocer la voluntad del Señor. Así que no eran unos desconocidos, eran los líderes del pueblo del pacto. Como dice el texto que hemos leído, aquellos que cuestionaron al Señor Jesús en Lucas 20, cuando el Señor Jesús ministraba en el atrio del templo, eran los principales de los sacerdotes, eran los escribas, y a ellos se unían los fariseos. Es decir, eran todos estos instruidos en la ley. Todos ellos estaban para enseñar al pueblo del Señor. Todos ellos estaban familiarizados con la ley del Antiguo Testamento. Y eso no por casualidad. Ellos estaban encargados de dirigir, de instruir al pueblo de Dios en el temor de Jehová. Por eso se les había dado la ley. Estos hombres, sobre todo los escribas y los sacerdotes, se dedicaban día y noche a estudiar la ley. Memorizaban grandes porciones. Todos los días estaban ahí, como las escuelas de los judíos. Todavía el día de hoy están todos los días repitiendo, leyendo, estudiando la ley. Así que no ignoraban la ley y su contenido. Pero también estaban las interpretaciones de los ancianos de la ley. Es como nosotros hoy tenemos las Escrituras, pero también tenemos libros de teología. Tenemos lo que dice Berco, por ejemplo, tenemos lo que dice Calvino, tenemos lo que dice Babin, tenemos lo que dicen muchos otros hermanos, que es interpretación de lo que la Escritura dice. Y está bien, porque estos han dedicado su vida al estudio de lo que Dios dice, a entender, a comprender la voluntad de Dios. Pero sucedió que había mayor importancia que se le daba a las tradiciones, a las interpretaciones y no a la Escritura. Es como si nosotros hoy dedicáramos más tiempo a la teología que al estudio de la Escritura misma. Las tradiciones de los ancianos eran defendidas a capa y espada. Estos mandamientos, estas interpretaciones, tenían que ser inculcadas en la vida del pueblo de Dios, y así lo hicieron. Y no es que toda interpretación sea mala, lo mismo nosotros, al momento de decir somos reformados, estamos destacando una manera de leer las Escrituras. Entonces nadie se puede zafar de eso. Pero querer ser primero reformado y después cristiano es un orden no correcto. Somos primero cristianos, después reformados. A veces he dicho a los estudiantes, yo no quiero hacer de ustedes calvinistas. Y algunos hermanos calvinistas seguro me verían con la cara de guau. Ese no es mi primer objetivo. El primer objetivo no es llevarlos a Calvino y hacer de ustedes otros calvinos, sino llevarlos a Cristo y hacerlos discípulos de Cristo. Pero no nos podemos liberar de una tradición, como dice Spyman. Ese discipulado en la palabra del Señor lo hacemos en esta venerable tradición que es la fe reformada. Pero a veces también caemos nosotros en decir, esta tradición es reformada. Y ahí también es un terreno un tanto inestable, porque uno dice, ¿reformados de dónde? ¿De Escocia? ¿De Inglaterra? ¿De Holanda? ¿De Francia? ¿De Suiza? Y otros, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX, porque no es homogéneo, no se mantiene inamovible. En ocasiones las mismas iglesias reformadas se secularizaron, adoptaron el pensamiento revolucionario. Solo hay que leer a Van Prinsterer, cuando él escribe precisamente
contra el espíritu revolucionario, y su tratado es antirrevolucionario. ¿Y a quién se dirige a él? A los reformados de su tiempo. Que pertenecemos a una escuela es correcto, que pertenecemos a una venerable tradición es correcto, pero nuestra máxima autoridad siempre será y solo será la Escritura, que es la palabra que nos dirige, y es a la cual somos llamados a escuchar, y son los mandamientos que somos llamados a cumplir. La valía de nuestra tradición es en relación a qué tan fiel es a esa revelación de nuestro Señor. Es ese punto, ese principio, ser fiel a los principios, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Los escribas, los sacerdotes habían sido establecidos por el Señor para edificar. Como dice también Pablo de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los maestros, en Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Para qué están? ¿Para qué fueron puestos? Para edificar al pueblo del Señor, para edificar a la iglesia. Cuando perdemos de vista la verdad, perdemos visión. Y cuando perdemos visión, entonces nos centramos en la tradición. Y esto es lo que habían hecho los adversarios del Señor Jesucristo. Estos debían conocer la voluntad de Dios. Estudiaban la palabra día y noche. Estaban dedicados a eso. Luego entonces, ¿por qué cuando llegó el Señor Jesucristo no lo conocieron? Porque la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos, siguiendo el principio que nos enseña también Calvino, una iglesia verdadera se reconoce por su fiel predicación de la palabra. ¿Y cómo se reconoce un verdadero cristiano? Pues de la misma manera, un verdadero cristiano se conoce o se reconoce por su fidelidad y obediencia a la palabra del pacto. Pero sorprendentemente lo rechazan. Sorprendentemente los escribas, los fariseos, los sacerdotes están en desacuerdo con la enseñanza del Señor Jesucristo y lo cuestionan respecto a su autoridad. Le dicen: ¿con qué autoridad enseñas estas cosas? Nosotros hemos llegado a identificar nuestra interpretación con la voluntad de Dios, o eso es lo que habían hecho ellos. Nuestra interpretación es igual a la voluntad de Dios. Nos podemos estar oponiendo a Dios a pesar de nuestra intención de hacer su voluntad. Claro que sí, porque nuestra intención no nos justifica, sino nuestra obediencia a la verdad. Pero nuestra obediencia a la verdad se desprende de nuestro entendimiento de esa verdad. No son las buenas intenciones las que guían nuestros pasos, son las verdades, son la palabra de Dios. Por eso es tan urgente y tan necesario entenderlo. A veces, hermanos, en unas cosas tan prácticas, por ejemplo, miramos que no entendemos lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿En qué momento nos encontramos ahora? En el culto, en la adoración a Dios. Este momento se distingue de estar en el cine, de estar en el teatro, de estar en cualquier otro lugar. Preguntaría: ¿por qué entonces salimos y entramos como si fuera cualquier lugar? Cuando vamos a leer la palabra de Dios, aprovecho para salir. Eso es una falta de respeto a la palabra de Dios. Vamos a orar, aprovechando que todos están cerrados sus ojos, voy a salir. Esa es otra falta de respeto. Los celulares. Se nos indica que los celulares deben estar apagados porque estamos en el culto solemne a Dios. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Llamando la atención? ¿Regañando?
Sí, hay ocasiones para eso. Pero lo que muestra es una falta de visión, una falta de entendimiento de dónde estamos. A mí me enseñaron, por ejemplo, que si llego al culto y están leyendo la palabra, no entro. Me quedo allá hasta cuando se termine la lectura de la palabra, porque es un acto solemne. Entonces entro. O cuando oran. Eso no se mete a la fuerza. Eso se hace por conocimiento. ¿Delante de quién estamos? Delante del Dios soberano, Señor de los cielos y de la tierra. Y por eso a veces me pregunto, ¿por qué se molestan cuando decimos, hermanos, tenemos que ser puntuales? Hermanos, este es tu oficio, como aquel padre de familia que llegó temprano el domingo y le tocó a su hijo, le dice, hijo, vámonos a la iglesia, es hora de ir a la iglesia. Su hijo dijo, sí, papá, dame 10 minutos más. 10 minutos más, volvió a tocar las puertas y dice, hijo, ya se nos hace tarde, debemos ir a la iglesia. Papá, 5 minutos más. El papá le dice, hijo, levántate, tú eres el pastor. ¿No? El ejercicio de un oficio va precedido de conocimiento de lo que ese oficio necesita. Imagínense, hermanos, a un servidor, le tienen que recordar a un servidor que tiene que estudiar. Le tienen que indicar a un servidor que tiene que llegar el domingo temprano. Le tienen que indicar a un servidor que la Biblia es la que se debe predicar. Bueno, si eso sucediera, hermanos, la alarma debería ser inmediata. Es el conocimiento de la voluntad de Dios la que nos mueve, la que nos lleva a hacer lo que hacemos. Porque de otra manera, en lo que hacemos, no en las palabras, porque a veces no hace falta hablar, pero en las palabras nos oponemos a la voluntad de Dios. Eso solo para hablar de un momento que es el culto, porque aquí estamos todos y porque todos formamos esta comunidad de fe y este momento es un momento de adoración. Este no es el momento para estar con mi galletita remojándole en el café porque no me lo acabé. Eso se quedó allá. Son cosas pequeñas, hermanos, pero con esas cosas pequeñas quiero poner ejemplos claros para entender que esto se puede obligar a la fuerza. Sí, a veces así es como lo educamos a nuestros hijos, ¿no? Pero para las personas que entienden la voluntad de Dios, es la expectativa de que eso es lo que van a hacer, lo que Dios quiere que hagan. Entonces, aquí estamos en la vocación que el Señor nos ha llamado. ¿Podemos memorizar la ley? Sí. Y aún así, memorizando la ley, no conocer la voluntad de Dios. ¿Podían acusar a los escribas de no conocer la ley de Dios? ¿Podían acusar a los sacerdotes de no conocer la ley de Dios? No. Pero el Señor sí les dice, se equivocan ignorando las Escrituras. Me las he memorizado. Bueno, no confiemos en eso, porque desde niño aprendemos versículos, los que hemos nacido en una familia cristiana, pero no sabemos qué pide Dios de nosotros, porque ese conocimiento es un conocimiento abstracto. Memorizamos textos, memorizamos conceptos, memorizamos definiciones, pero lo que no tenemos es discernimiento.
que es la sabiduría en su aplicación. Pero no entendemos la voluntad de Dios, que esos principios, que esos conceptos, que esas definiciones que nos dan las Escrituras nos transmiten. El significado de la ley, dijo nuestro Señor Jesucristo, y Juan Calvino nos lo repite como principio hermenéutico para la ley de Dios. ¿Cuál es el significado que debemos entender de las Escrituras y particularmente de la ley? Es que la ley es espiritual. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el claro caso para nosotros. La verdadera sabiduría consiste en la aplicación con discernimiento de la voluntad de Dios en la vida propia y para los demás. La voluntad de Dios nos ayuda a discernir las circunstancias. No son las circunstancias las que definen lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer se define por el principio autoritativo de la palabra de Dios. Un ejemplo. En una ocasión, en Juan capítulo 8, trajeron unos fariseos a una mujer adúltera delante del Señor. Le dijeron: la hemos encontrado en adúltera. ¿Qué dices tú? La ley dice, ¿qué dice la ley? Esos hombres que la trajeron estaban dispuestos a cumplir lo que la ley dice, porque a lo mejor estaba bajo el principio de la ley es la ley. Y la ley de Moisés dice que todo adúltero sea lapidado. Hasta las piedras traían ya en sus manos. ¿Por qué el Señor no se unió a ellos? ¿Porque era mentira? ¿Porque no era cierto? Claro que era cierto, esa mujer era adúltera. Pero lo que esos hombres enfatizaban era la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley, el Señor Jesucristo dice, ¿qué es lo que pide el Señor? Justicia, misericordia y fe. Por supuesto que aquella mujer del Señor no dijo es inocente, pero el Señor tenía discernimiento. ¿Y cuál era la intención que vio en aquellos hombres? ¿Realmente de buscar la justicia en el nombre del Señor? No, era un truco, era una celada para el Señor, porque a quien querían atrapar era a Cristo. Buscar un pretexto. El Señor entendió sus intenciones, discernió la circunstancia, dirigido por la palabra de Dios, y aplicó justicia, misericordia y fe. Porque no es que aquella mujer se fue declarada inocente o sin nada. Las palabras para aquella mujer fueron: ve y no peques más. Es decir, sí has violado la ley de Dios, sí has pecado contra el mandato del Señor, no peques más. En otras palabras, arrepiéntete, cambia tu vida, arrepiéntete. Eso es lo que busca la ley, no coleccionar muertitos, sino arrepentidos, que vengan a los pies de Cristo. Pero a veces nosotros somos tan celosos como los fariseos que vamos dejando muertitos y no arrepentidos. La Escritura no es un texto de formulaciones que se ha de aplicar de manera abstracta. La sabiduría de la que hablan las Escrituras se refiere a la capacidad de aplicar los mandamientos del Señor a las circunstancias que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra vida cotidiana. Porque uno, ya hemos dicho, puede memorizar los textos de los mandamientos de la Escritura, pero equivocarse en su aplicación. Para su aplicación se requiere discernimiento, porque no todas las circunstancias son iguales. A cada circunstancia debemos entenderla por la palabra del Señor, porque de otra manera, así como aquellos hombres que sin duda eran celosos, no vamos a decir que no eran celosos, no vamos a decir que no estaban deseosos de cumplir la ley,
pero su celo, como la Escritura misma dice, no era conforme a sabiduría. Había en ellos una falta de visión, había en ellos una falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Y cuando la falta de voluntad de Dios está, los líderes se vuelven autoritarios. Y es cuando dicen, como si fueran los jefes, como dice Pedro en 1 Pedro 5, o como veríamos en el Nuevo Testamento a un Diótrefes, ejerciendo liderazgo sin conocimiento de la voluntad de Dios. Y estos hombres entonces, a quienes confrontó el Señor los confrontó con la verdadera significancia de la ley de Dios. En eso se levantó la oposición, porque como en una ocasión también dijeron los discípulos, Señor, andaban por ahí algunos, nos encontramos algunos que andaban diciendo que enseñaban en tu nombre y en tu nombre también echaban fuera los demonios. Pero les pedimos, a ver, ¿y tu credencial viene ahí? Firmado por el Señor Jesucristo. Y como no venían así, les dijimos que se callaran. La ley de Dios ha sido dada para que entendamos cuál es la voluntad de Dios. Por eso la ley ha de aplicarse espiritualmente. Ese es el significado de la ley de Dios. Veremos algunos ejemplos más adelante, como hemos leído en Mateo capítulo 12. Porque en segundo lugar, la falta de visión y de convicción da lugar al pragmatismo. Cuando faltamos al conocimiento, cuando no entendemos lo que Dios nos enseña, cuál es su voluntad, tendemos a conducirnos al pragmatismo. La vida del pueblo de Dios no era del agrado de Dios. Miren qué contradicción. La vida, el estilo de vida del pueblo de Dios no era del agrado de Dios. No porque faltara la mención de Dios, no porque faltara la repetición de la ley de Dios, y no porque faltara la memorización de la ley de Dios, sino porque no entendían. Y al no haber entendimiento, entonces no había aplicación de la voluntad de Dios. A veces nosotros nos justificamos diciendo, así soy yo, ese es mi carácter, si ya saben cómo soy. Bueno, ¿y qué? ¿La voluntad de Dios no transforma? ¿El Espíritu y la palabra del Señor no transforman el carácter? ¿No transforman a la persona en su integridad? Porque entonces, ¿qué significa ser nueva criatura? ¿Es solo un concepto? No, eso toca la raíz de nuestro ser para transformar, como dice Pablo en Romanos 12:2, desde el principio nuestro entendimiento que se ha conformado a la voluntad de Dios. Pero cuando el Señor ve a su pueblo, no es el pueblo que Dios ha querido que sea. Y como he dicho, no porque falte la mención de la ley o su repetición o su memorización, sino porque lejos estaba la vida de conformarse a la voluntad de Dios. ¿Y esto a qué se debía? Se debía a la invalidación de la palabra de Dios. Mateo capítulo 15, versículos 2, 3 y 6. El Señor Jesucristo les dice a ellos, ustedes han invalidado la ley de Dios por vuestra tradición. Y la tradición habla de la ley de Dios. Los líderes judíos ponían énfasis en la propia interpretación, ese era el problema. Como claramente lo dijo el Señor, indicando cuál era la razón de la confrontación con ellos. En el caso particular que vemos en el texto de inicio, cuando el Señor fue cuestionado acerca de la autoridad con la que hacía aquellas cosas, el Señor también les hizo una pregunta. No como estrategia para evadir responder. No es que el Señor era un buen discursante o un buen debatiente que dijo,
voy a salir de esta circunstancia haciéndoles una pregunta. No, no lo hizo por eso. No como estrategia para evadir la respuesta, sino para evidenciar la ignorancia de aquellos que le cuestionaban y para exhibir también su pragmatismo. Porque cuando no nos apegamos a los principios, tendemos a enfocarnos no en aquello que es correcto, sino en lo que funciona. Ese es el criterio. Pragmatismo, dentro de las muchas definiciones, una muy sencilla sería centrarse más en la atención de la obtención de resultados que en los detalles del procedimiento mismo. Por eso se dice lo que funciona, lo que dé resultados. No importa tanto el procedimiento, no importa tanto cómo lo hacemos, sino lo más importante es que obtengamos lo que queremos. Así que estas ideas se deben a aceptar la utilidad, la practicidad y el buen funcionamiento de algo. En ese punto, si adoptamos esa actitud, ya no buscamos hacer lo que Dios dice que debemos hacer, sino nos justificamos por las circunstancias. Un ejemplo. 1 Samuel capítulo 13. Hay otros ejemplos, pero vamos a de los muchos que nos da la Escritura. ¿Cuál es el tema de este capítulo, de 1 Samuel capítulo 13? Saúl va a pelear contra los filisteos, una de las muchas batallas contra los filisteos. ¿Qué hace Saúl? Saúl recibió un oficio del Señor Jesús, de Dios, el Señor Jesús preencarnado, ¿no? Ese oficio es su oficio real. El oficio delimita el ejercicio de autoridad. Saúl tiene autoridad como rey para legislar, para aplicar justicia al pueblo de Dios. Pero sucede, en principio está bien, porque va encabezando los ejércitos de Israel. Van a pelear, van a una guerra. Está ejerciendo su deber, está ejerciendo su oficio, va encabezando el ejército del pueblo de Dios. Pero antes de entrar a la batalla, y no por superstición, porque por una razón había esto, porque ellos no iban en un deseo malvado de ellos, de someter naciones, de esclavizar personas, de matar a otros pueblos. No era eso que los movía, sino la voluntad de Dios. Así que, en primer lugar, antes de pelear, debían pedir la dirección del Señor y debían ofrecer un sacrificio. Pero Saúl no era sacerdote, Saúl no era encargado de los sacrificios. Saúl iba a pelear, iba a encabezar al ejército de Jehová. Pero el que debía ofrecer el sacrificio no llega. No llega. Y no llega. Dice el versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía al Gilgal y el pueblo se le desertaba. Saúl es puesto en apremio. Saúl es puesto en una necesidad apremiante. ¿Qué hace? Los filisteos están ahí, sus soldados están aquí, pero 7 días han estado ahí y Samuel no llega, y estos comienzan a desertar. Pues ya no vamos a pelear, y comienzan a calcular a los enemigos, y esos son muchos, nos tocan como de a 100 por cada uno aquí, ¿no? Saúl dice, ¿cómo decimos nosotros? A necesidades grandes, Grandes remedios. a grandes males, grandes remedios, ¿no? Esto necesita una decisión pronta y grande. Dice el versículo 9, entonces dijo Saúl, puesto que las cosas están así, miren la decisión de Saúl.
No dice, pero la ley de Dios dice. No dice, pero Dios ha dicho. Sino dice las circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Ahí está el enemigo. Las otras circunstancias que estos se están yendo y yo me estoy quedando solo, y cuando lleguen a pelear va a ser demasiado tarde, vamos a perder. La batalla de Saúl, no de Jehová. Saúl dice, bueno, tráiganme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Apenas está terminando el holocausto cuando llega Samuel. ¿Qué dice Saúl? En el versículo 11. ¿Qué has hecho?, le dice Samuel. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Esta es la circunstancia. Y tú no venías dentro del plazo señalado, así que casi la culpa la tienes tú, que no llegaste en el tiempo señalado. Y tercero, los filisteos se estaban reuniendo ya en Micmas. Y me dije a mí mismo, ¿no? Ahora descenderán los filisteos contra mí y a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Muy piadoso se ve esto, ¿no? Muy piadoso. Aquí está un rey que dice, voy a esforzar, voy a hacer sacrificio a Jehová, voy a pedir el favor de Jehová. Y entonces ofrecí, me esforcé. Casi diciendo, mira, Saúl, he sido valiente en esto, me he esforzado. Casi estaba esperando la felicitación. Pero, decepción para Saúl, las palabras son estas. Locamente has hecho. Hermanos, ¿en cuántas de nuestros actos, de nuestras decisiones, Dios podría decirnos, locamente has hecho? A ti como padre, en las decisiones que tomas con tus hijos, locamente has hecho. A ti como estudiante, profesionista, a ti como esposo, a ti como esposa, en las decisiones que has tomado, el Señor te diga, locamente has hecho. ¿Por qué? Porque no tomaste en cuenta la voluntad de Dios. Viste las circunstancias y las circunstancias te llevaron a eso. Justificado la acción, ¿por qué? Buscando el resultado. El resultado correcto desde la perspectiva de Dios, el resultado correcto se debe buscar con el procedimiento correcto. Aquí no somos maquiavélicos. ¿Se acuerdan la norma que se conoce como la norma de Maquiavelo? El fin justifica los medios. Podría decir después Saúl, lo logramos. No era como debía ser, no era como estaba ordenado, pero lo logramos. No, hermanos, no nos mueven los resultados. A veces los resultados en nuestra vida no son los que queremos, no son los que esperábamos. Pero lo que debemos seguir es el procedimiento ordenado por Dios. Ese es un ejemplo. El otro es los principales sacerdotes. Los sacerdotes fueron cuestionados por el Señor Jesús. ¿Qué piensan respecto del bautismo de Juan el Bautista? ¿Era de Dios o no era de Dios? Lo que esperaríamos ahí es de los teólogos en una discusión teológica y los sacerdotes haciendo uso de su conocimiento de la ley, lo mismo que los escribas, diciendo Dios ha dicho y aquí en este texto y el otro. Pero ¿qué le dicen al Señor? Señor, y van y hacen su bolita y dicen, ¿qué le respondemos? ¿No? ¿Qué le respondemos? ¿Es de Dios o de los hombres? No dijeron, pues te acuerdas que la ley dice aquí, te acuerdas que el profeta dice acá, te acuerdas que la palabra de Dios dice aquí. La regamos. No dijeron eso. Dijeron, calcularon los daños de la respuesta, ¿no? Se protegieron. Entonces dijeron, mira, si le respondemos
que era de Dios, pues nos ahorcamos solitos. Porque entonces va a decir, y si era de Dios, entonces ¿por qué no lo reconocieron como de Dios? Y si decimos que era de los hombres, va a venir la gente y nos va a linchar, porque la gente tiene a Juan como profeta. Entonces, una respuesta teológica, de profundidad teológica se les ocurrió a estos teólogos. No sabemos. A veces así queremos escapar de la voluntad del Señor. Un cristiano, en la medida que avanza en su vida, a medida que en los años aumenta su andar en Cristo, lo que Pablo dice, alcanzar la madurez, avanzar en la madurez, debería tener más conocimiento. Madurez significa mayor conocimiento y mayor aplicación de la palabra de Dios a su vida. Pero a veces también nosotros respondemos como ellos y decimos, Señor, es que no sé, no sabía. Lamentable estrategia esa con Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. A Dios no le puede decir, no sabía, Señor, no conocía. Porque Dios ha estado dando profecía entre nosotros una y otra vez. Y no puedes alegar delante de Dios ignorancia. En cierta manera el Señor les dijo, tienen razón, ustedes no saben. ¿Por qué? Porque su respuesta evidencia que no tienen conocimiento de la voluntad de Dios. Y si no tienen conocimiento de la voluntad de Dios, entonces el Señor no reconoce su posición como los líderes del pueblo que son. Yo no tengo derecho a exigir lo que mismo yo no sé y lo que mismo yo no hago. El liderazgo en el pueblo de Dios no es haz esto, haz aquello, haz lo demás, haz lo otro. El liderazgo en el pueblo del Señor es yo primero lo hago. Por eso el Señor, cuando habla en el Nuevo Testamento de los líderes del pueblo de Dios, de los pastores, de los ancianos y de los diáconos, le dice a la iglesia, hermanos, que sean hermanos sabios, porque ya los probaron. ¿Qué significa eso? Que ustedes ya los vieron aplicando la palabra de Dios a las circunstancias que viven. Y lo han mostrado en su familia. Fíjense cuando vayan a llamar a alguien para anciano gobernante, cómo trata a su esposa. Fíjense cómo trata a sus hijos. Fíjense cómo saluda a los demás. Y entonces, porque si no hay congruencia ahí, él no conoce la voluntad de Dios. Lo mismo en los ministerios. Yo puedo saber tocar música porque sé leer do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero eso me da derecho a ministrar la música. Hace muchos años leí en una revista cristiana, cuando todavía no eran digitales, una iglesia estaba haciendo un casting para su grupo de alabanza. Solo decía, estamos haciendo un casting, y ese anuncio no estaba en la iglesia, ese anuncio estaba en la escuela de música, estaba en el conservatorio. Así que estaban dispuestos a aceptarlo como miembro del grupo de alabanza solo si sabía tocar. Si era cristiano, eso no importaba. Si conocía las escrituras, eso no importaba. Lo que querían era hacer un grupo, pues, ¿no? Que tocaran bien todos.
Eso es triste. Porque puedes saber mucho de do, re, mi, fa, sol, la, si y no saber la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es en la coherencia de nuestra vida. Por eso la Escritura dice eso. Si no, nos volvemos pragmáticos. ¿Sí? Con que sepas tocar, ya con eso la hiciste, ¿no? Muchas iglesias hacen pastores aquí porque, mira, no le da pena hablar en público. Se desenvuelve bien en público, háganlo pastor. Cuidado, hermanos, en volvernos pragmáticos. Los fines de Dios correctos se deben alcanzar haciendo también lo correcto. El fin no justifica los medios. El fin se debe alcanzar con los medios que Dios mismo nos ha dado. En tercer lugar, porque el oficio que pierde visión, pierde su papel redentor también. La ley de Dios no fue dada con el propósito de obstaculizar al pueblo, como muy a menudo resulta cuando interpretamos equivocadamente. La ley fue dada para vida, porque el principio de la sabiduría es en la vida total, para que se desarrolle una vida que exprese el temor de Jehová, como dice Proverbios 1:7. Esto es, la palabra de Dios da sabiduría para la realización de cada aspecto de la vida. Cuando Proverbios habla, por ejemplo, ¿en qué debemos ser sabios?, dice el Señor. ¿No? Alecciona a los jóvenes. No seas como Sansón, que va saliendo y ves a una mujer preciosa y dice, ay, ya mi corazón, siento que estoy enamorado. ¿No? Dice Proverbios, mira bien. No, como dice, no al primero que te diga corazón, no al primero que te diga mi amor. Sé sabio en la elección de una pareja. Porque nosotros neciamente decimos, ay, muy enamorado como Sansón, y luego le cortan la cabellera, ¿no? Sí, está muy enamorado, y luego ¿quién sufre? Y cuando están sufriendo, Dios mío. Bueno, ¿quién le escogió? ¿Quién te dijo, cásate con él, cásate con ella? Tú, aguántese. ¿No? Los padres que de repente estamos con nuestros hijos, ya no lo aguanto, es un rebelde, es un desobediente, no sé qué hacer con él. ¿Enseñaste la Escritura? ¿Oraste con él? ¿Le has llevado a la casa del Señor? ¿Le has instruido? ¿Sigue su enseñanza? ¿Sigue su educación? No. Pues aguántese. Ese es el hijo que usted ha educado. Por eso yo pienso cuando me dicen, pastor, quiero que hable con mi hijo. Sí, me va a escuchar 1 hora, me va a escuchar 2 horas y va a estar ahí. Sí, pastor. Sí, pastor. Sí, pastor. Pero yo no vivo con él. Cuando yo me vaya, va a seguir siendo el mismo. No porque no crean los milagros, hermanos, pero Dios ha puesto responsabilidad en nosotros. Es propósito también que Dios ha establecido los oficios o ministerios diversos para que nosotros los ejerzamos, porque Dios quiere traer bendición en todos los ámbitos de la vida a través del ejercicio de nuestros ministerios. Todos los ministerios, todos los oficios están establecidos para ser de bendición, para que la vida florezca como debe ser, llena de shalom, llena de armonía, llena de gozo. Pero un liderazgo que no tiene conocimiento de la voluntad de Dios, en lugar de ser para bendición, obstaculiza ese florecimiento. Mateo capítulo 12. Día del Señor. Van de camino el Señor y sus discípulos. No desayunaron y la noche anterior cenaron algo muy ligero. A las 9 de la mañana tienen hambre. En su camino, disculpen hermanos la ilustración ahí, eso no dice la Escritura, ¿no? Pero van de camino y pasan al lado de un sembrado de trigo. Un trigo que ya está madurando.
Ya las espigas están llenas del grano. En poco tiempo se secarán y será el trigo como lo conocemos. En ese punto el trigo se puede masticar. Los discípulos tienen hambre, cortan unas espigas, con sus manos la limpian para sacar el grano y comerlo. Los celosos de la ley de Dios están ahí y van con el Señor Jesucristo y le dicen: Maestro, di a tus discípulos que no hagan eso. Están quebrantando la ley de Dios. Es día de reposo y en el día de reposo no se hace nada de trabajo. Es cierto, la ley dice eso, el cuarto mandamiento dice eso. ¿Qué dice el Señor? El otro ejemplo que tenemos es en la sinagoga. El Señor sanó en una ocasión, en día de reposo y en la sinagoga, a una mujer y a un joven. Inmediatamente vinieron otra vez los piadosos, o los pietistas más bien, y dijeron: Señor, eso no está permitido hacer. Y a los enfermos: vengan mañana, ¿no? Parecía el IMSS. Vas con el dolor aquí y dicen: en 3 meses le damos una cita. ¿No? En 3 meses ya estoy en pase de lista en el Señor. ¿Eres capaz de, por la ley de Dios, decir: aguántate hasta mañana? ¿Eres capaz de hacer que tu hermano sufra cuando el remedio está aquí y hacerlo sufrir hasta mañana? ¿O decirle a alguien: aguántate, que ya se comen las pequeñas a las grandes, porque no puedes comer? Entendieron la ley en la letra, pero no entendieron el espíritu de la letra. Que el Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y el Señor comió y citó aquella ocasión en que David, huyendo de Saúl, comió de los panes que no le estaban permitidos, que eran los panes de la proposición, pero la necesidad era grande y las circunstancias apremiantes, que el sumo sacerdote dijo: ¿cómo? Salvaguardaron la vida. ¿Por qué? Porque la ley de Dios va hacia que la vida florezca. Los liderazgos son para que la vida florezca, para que la vida se desarrolle, para que la vida, por el ministerio de nuestros oficios, con sabiduría, con conocimiento de Dios, traigan bien a nuestra vida y a la de los demás. Y en eso se requiere discernimiento. Hermanos, sé que es tarde, pero vamos a concluir entonces. Hay un ejemplo que escuchaba en estos días de una cadena de restaurantes en los Estados Unidos. Yo no la conozco, pero he escuchado. Sí, ya, bueno, le voy a hacer, ¿cómo se dice? Publicidad, pero no me ha pagado nada. Se llama Chick-fil-A. No sé si alguno la ha conocido. Acaba de anunciar que esta cadena de restaurantes no se va a sumar a la celebración del orgullo ese, que es junio. ¿En Estados Unidos? Sí, acaban de anunciarlo. También es una cadena de restaurantes que no abre los domingos. Los domingos está cerrado. Extraño, ¿no? ¿Cuándo hay más gente? ¿Cuándo hay más clientes? Los domingos. El fundador de esta cadena de restaurantes era un hermano bautista que muchos años fue maestro de escuela dominical. Él fundó esta cadena de restaurantes y no vio el negocio como negocio en fin en sí mismo, sino como una expresión de su fe. Otros verían: si cierro el domingo, yo me he encontrado con hermanos comerciantes, si cierro el domingo, pierdo, me multan. Bueno, el temor de ellos es más grande que el temor a Jehová. Un ejemplo como este. El oficio
que nos ha dado Dios para cada uno es para bien. Pero cuando se pierde visión, el oficio pierde su poder redentor. El oficio que ejercemos los redimidos debe también traer redención a la vida en todos estos aspectos en nuestra vida. ¿Que no se puede? ¿Que son más poderosos los que nos rodean? Bueno, digámoselo a los cristianos que cambiaron el mundo en el siglo I. Digámoselo a los reformados en el siglo XVI que cambiaron el mundo. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿El Dios de ellos era diferente al Dios de nosotros? ¿La palabra que Dios les dio a ellos era palabra diferente a lo que nos dio a nosotros? Un día compareceremos delante del Señor que nos dio los ministerios que tenemos, que nos dio los oficios que tenemos. Y a Él le vamos a entregar cuentas. ¿Seremos pragmáticos diciéndole, Señor, no sé? ¿Seremos o nos excusaremos diciendo, Señor, es que en mi contexto no se podía? Si hacía esto que tú me pides, me rechazarían, me negarían o me matarían. Cada uno sabe la respuesta que dará el Señor. Y sabe también lo que dada la respuesta recibirá de su Señor. Pero el Señor descubrió a aquellos que debían dirigir a su pueblo. Y los descubrió en su falta de visión, en su ejercicio ilegítimo de autoridad y el poder ejercido no para bendición, sino para obstaculización de la vida cristiana. Nadie puede legítimamente dirigir al pueblo de Dios a menos que primero conozca la ley de Dios, y no aquí, sino aquí, en su pleno significado de justicia, misericordia y fe. Más de eso el próximo domingo. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre. Nos confronta, Señor, contigo por medio de tu palabra. Señor, hemos hecho lo que pides de nosotros. Hemos estado haciendo lo que nos has encargado que hagamos. Gran cuestionamiento, Señor. Danos entendimiento, Padre, y encamina nuestros pies para una vocación con conocimiento de tu voluntad. En Cristo nuestro Señor, gran ejemplo de servicio y de obediencia, en su nombre oramos. Amén. Amén. Hemos escuchado la palabra de nuestro Señor que ha sido republicada. Ahora debemos en obediencia ponerla por obra. También como respuesta vamos a entonar la alabanza número 210. Trabajar, trabajar, somos siervos de Dios. Les pido que se pongan de pie.
Todos sus lugares.